Oye, una pregunta. ¿No te ha pasado a veces como que te sientes menos amado por el Señor cuando las cosas te van mal o cuando no resultan como tú esperabas o crees que te mereces? A mí me ha pasado también. Pero ¿qué tal si de acuerdo con la palabra de Dios podemos ver todo esto desde otra óptica? Comencemos diciendo que somos hijos legítimos de Dios. Entonces estamos sujetos, por tanto, a la corrección, a la disciplina de nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto y tanto y tanto que a veces nos somete por situaciones que nos resultan incómodas y dolorosas porque Él quiere que tengamos una mejor y más íntima comunión con Él para que de verdad seamos felices, desarrollando una visión sobrenatural. Porque somos hijos, no somos bastardos. Bastardo es un hijo ilegítimo o de padre desconocido, pero nosotros somos hijos legítimos de Dios si estamos en gracia de Dios y conocemos a nuestro Padre, o deberíamos conocerlo mejor. Así que a eso vamos. Ya ustedes saben el versículo bíblico del cual hemos estado tratando desde la última enseñanza. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice, pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que acoge. Analicemos este texto en 3 capítulos hoy. Primer capítulo o primera enseñanza que devengamos de este versículo, y lo vamos a ver todo en su contexto, por supuesto. Primera enseñanza: Dios disciplina a los que ama. Dice el principio de nuestro versículo, pues a quien ama el Señor le corrige. A quien ama el Señor quiere, por tanto, Dios que tengamos, como decía, una mejor y más íntima comunión con Él, porque es para nuestro bien. Y eso supone la erradicación de nuestro apego al pecado. Así que ya estamos viendo una primera intención o propósito de todo esto. En estas situaciones, que tal vez o muy probablemente sean parte de un proceso de corrección, de disciplina. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y quiere erradicar ese apego al pecado, que es lo que en definitiva nos distancia de Él. Mira cómo lo pone San Juan en su primera carta. Dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos, hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Mira por dónde nos está llevando, por dónde nos quiere llevar el Señor. ¿Okay? Porque le veremos tal cual es. Sigue diciendo, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Pendiente este versículo 4 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol San Juan. Todo el que comete pecado, y está hablando de sus hijos, no está hablando aquí específicamente o primeramente de pecadores impenitentes. No, está hablando de los hijos de Dios que lamentablemente todavía estamos apegados al pecado y cometemos esas faltas que transgreden la ley de Dios. Entonces nos está hablando a nosotros, a los hijos, que todavía estamos apegados al pecado, ¿sí? Sometidos a esa cosa que tira de nosotros hacia abajo. Sigue diciendo, comete también, todo el que comete pecado, comete también la iniquidad. Está hablando de ti y de mí. Pues el pecado es la iniquidad. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Trata de nosotros como hijos. Luego que nos ama. Y luego como nos ama quiere que se erradique, que se vaya de nosotros ese apego desordenado al mal y al pecado. Claro, es que no entendemos, no tenemos visión sobrenatural. Lo estamos viendo todo de forma contradictoria. No como lo vemos en esta comunidad, de forma integrada, no fragmentada ni contradictoria. Vamos entonces a integrarnos, ¿okay? Bajo el querer, bajo la voluntad de Dios. Y tenemos que saber que no siempre lo vamos a comprender todo. Nos lo advierte el apóstol San Pablo en su primera carta, en el capítulo 13, a partir del versículo 9, cuando dice, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, a eso aspiramos tú y yo. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Y si fuiste un niño puertorriqueño, ¿cómo es que decíamos? Pataleas como niño. Sigue diciendo, al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, encima, en enigma, mejor dicho, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. ¿Ve? Entonces hay una visión sobrenatural con la que hay que percibir y percatarnos y concientizarnos de las cosas de Dios, porque todo es para nuestro bien. Ahora bien, el versículo que estamos tratando aquí, recuerden que estamos en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 6. Sigue diciendo que el Señor, a quien ama, a sus hijos, sigue diciendo, le corrige, le corrige. ¿Okay? Entonces, a partir del versículo 5 de este capítulo, el escritor de esta carta va a hacer referencia a Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Va a citar la versión griega del Antiguo Testamento, pero vamos a hacer también mención de la versión hebrea para comprender mejor esa frase de que Dios a los hijos que ama los corrige. Dice el versículo 5, habéis echado en olvido la exhortación que como hijo se os dirige. Ahora cita los proverbios. Hijo mío, no desprecies. Literalmente el texto lo que dice es, no te dé fastidio. Claro, porque si nos fastidiamos estamos menospreciando. O sea, no estamos apreciando la corrección del Señor, que es a lo que sigue haciendo referencia. ¿Okay? No menosprecies o no te dé fastidio la corrección del Señor. Ni te desanimes, por eso comencé con aquella pregunta, no te desanimes al ser reprendido por Él, o corregido por Él, o instruido por Él. Mira lo que dice el versículo 6 ahora, como ya hemos hecho mención, pues a quien ama el Señor le corrige. Pero resulta que la versión hebrea a los de Proverbio, la frase los corrige o le corrige significa reprender o regañar. Vamos a atender estas acepciones. Y luego entonces, en la versión griega de los proverbios, y aquí también en la carta a los hebreos, corregir viene, pendiente, viene de un verbo que implica entrenar a un niño, educar, disciplinar y castigar incluso para la corrección. ¿Y cuál es el objetivo? Que ese niño, o sea, tú y yo, logremos el ideal de la virtud, o sea, de un principio moral que nos da fuerza, que nos transmite fuerza, vigor y valor. He ahí la importancia de la corrección del Señor, aunque no estemos conscientes de que detrás de todo eso está el amor de Dios y su misericordia que nos está conduciendo para una mejor y más íntima relación con Él. Ok. Dice nuestro versículo que el Señor a quien ama corrige y añade y azota o castiga, como dicen otras Biblias y la Vulgata Latina también. Escucha, azotar aquí implica la importancia, urgencia y severidad de la corrección de un padre responsable, del padre responsable. Pero no se trata de golpes físicos, como ya habíamos dicho en la enseñanza anterior, sino golpes de índole moral y espiritual, los cuales, ya ustedes saben, que muchas veces duelen más que los golpes físicos. Y para que veamos lo urgente y lo especial de este azote, esa palabra azota viene de un antiguo verbo griego, mastigoi, que proviene de mastix, o sea, látigo, my friend, látigo. Menciono esto para que notemos la severidad, la mucha severidad a la que apunta este término. Si vamos a ser más literales todavía, atendiendo este término, sería que nos golpea con látigo, No estamos hablando de cosas físicas, por favor. Ya creo que lo aprendimos en la enseñanza anterior. Sí, está bien. Hacemos referencia a las cosas naturales y humanas, pues como una manera de referencia, pero no podemos reducir lo sobrenatural a lo natural, que para entender las cosas sobrenaturales
única y exclusivamente limitado a lo que entendemos de forma natural. Así que yo espero que esto haya quedado bien claro. Entonces, creo que ahora, tú y yo, mi querido y alocado suscriptor, tú y yo estamos listos para entender las palabras del apóstol Pablo. Ahora sí estamos listos para entender las palabras del apóstol San Pablo. Cuando el Señor le permitió ser abofeteado por el mismo diablo para santificarlo, para santificar al apóstol. Un texto contundente, duro. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 5 al 10. Fíjate en adelante cómo el Señor lo va llevando en ese proceso de disciplina a este gran campeón de la fe, San Pablo, nada más y nada menos. Dice él, de ese tal me gloriaré, pero no en cuanto a mí, solo me gloriaré en mis flaquezas. ¿Cómo llegó a esto? Sigamos leyendo. Si pretendiera gloriarme, no haría el fatuo, diría la verdad. Pero me abstengo de ello, me abstengo de presumir. ¿Por qué? Estoy citando, no sea que alguien se forme de mí una idea superior a la que en mí ve u oye de mí. Qué madurez, a qué madurez lo llevó todo esto. Pero mira por lo que tuvo que pasar. Y por eso, para que no me engría, no estoy diciendo que cayó en el pecado de soberbia. Quizás estaba siendo tentado fuertemente, quizás cayó en el pecado en algún momento. Recuerden que en este momento estaba todavía transitando por este valle de lágrimas, pero sigamos leyendo. Por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, la que cuenta en los versículos anteriores, fue dado un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás, un demonio, que me abofetea para que no me engría. Pero ¿cómo Dios permitió una cosa como esta? Sigamos leyendo. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí el demonio. Pero Él me dijo el Señor, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, sigue diciendo el apóstol, con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas. ¿Para qué? Para que habite en mí la fuerza de Cristo. Mira a dónde nos está llevando la corrección del Señor. Esos azotes por amor. A que reconozcamos nuestra flaqueza y se acreciente en nosotros la fuerza de Cristo. Sigue diciendo el apóstol. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿Cómo llegó a ser verdaderamente fuerte este apóstol? Reconociendo y aceptando que él era frágil, que él era finito, que era un mero hombre y que de lo único que podía hacer alarde y de lo único que dependía, por tanto, era de la gracia de Dios que lo sostenía. ¿Cómo se dio cuenta de todo esto? Porque el Señor Dios, nuestro Padre amado, le permitió ser azotado. Sí, porque a lo mejor algunos de ustedes están diciendo, pero Fer, mira, resulta que el azote a Pablo se lo dio un demonio. O sea, no fue Dios mismo directamente. Entonces te pregunto, ¿de verdad crees que el Señor fue tan suave, dejando que el diablo fuera el que le diera esas bofetadas a Pablo? ¿No te parece tú que el que Dios dejara que San Pablo fuese abofeteado por un demonio constituía azotes más dolorosos y más incomprensibles humanamente hablando? Pues mira, tenemos mucho que aprender del rey David entonces. En el Antiguo Testamento, mira, un personaje del Antiguo Testamento importantísimo, claro está, el santo rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero del que podemos aprender muchísimo. En 2 de Samuel, capítulo 24, versículos del 1 al 11, el rey David comete un gran pecado. No tengo tiempo para explicarles a ustedes en qué consistía ese pecado, pero era un pecado grave, créanme. ¿Okay? David hizo un censo que no debió haber hecho. Y ese pecado y por ese pecado Dios le dio a escoger a David 3 castigos. 3 castigos para que David eligiera uno.
3 años de hambre, 3 meses de constante huida de los enemigos o 3 días de peste en el país, o sea, 3 días de epidemia. Los 2 primeros castigos, por supuesto, dejaban ver que él iba a ser asediado, atacado y sitiado por hombres. El tercer castigo se nota ver entonces que Dios mismo está haciendo algo, no usando a los hombres, sino actuando él mismo de forma directa. Y David, cuando le propuso esos 3 castigos para que eligiera, David respondió al profeta Gad en los versículos 14 y 15, o por lo menos la primera parte del versículo 15, versículos 14 al 15. Recuerden que ahora estamos en 2 de Samuel, capítulo 24. Mire lo que dice David. Estoy en grave aprieto, pero es mejor caer en manos del Señor, cuya entrañable misericordia es grande, que caer en manos de los hombres. Así que David eligió la peste o la epidemia, como lo conocemos hoy. Bueno, entonces sigue diciendo nuestro versículo de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6, que Dios corrige y castiga o azota a los hijos que acoge. A los hijos que acoge. Recuerda que ya lo estipulamos al principio, tú y yo somos hijos de Dios. All right. Pues esta última frase de este versículo 6 se aclara en el contexto inmediato del capítulo 12, porque no estamos sacando texto fuera de contexto, lo estamos viendo todo en su contexto. Vamos a ver los versículos del 7 al 10. Para que usted vea a qué se refiere esta última frase del versículo 6. A todos los hijos que Dios acoge. Okay. Aquí todos, es la primera salvedad que voy a hacer. Aquí todos puede ser traducido, que se traduce en el texto original griego, esta frase todos, puede ser traducido también como a cualquiera. Lo cual indica que no necesariamente castiga a todos sus hijos siempre. Esa es la primera salvedad que voy a hacer. No podemos ver en todo momento y en toda circunstancia un castigo o azote de Dios. Como quiera que sea, Dios es bueno. Dios es bueno. Estemos pasando por lo que estamos pasando. ¿Okay? Dios es bueno. Ahora vamos al contexto que les había dicho, versículos 7 al 10. Sufrís, estoy citando, sufrís para corrección vuestra. Como a hijos os trata Dios, como nos trata como a hijos. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardo y no hijos. Si quedamos sin esta corrección, podría ser señal de que no somos hijos legítimos. Además teníamos a nuestros padres según la carne, sigo citando, que nos corregían. Y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos, nuestros padres acá abajo, nos corregían según sus luces y por poco tiempo. Mas Él, para provecho nuestro, en orden a hacernos partícipes de su santidad. Ve que no estamos sacando cosas fuera de contexto. Es el mismo pensamiento en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. ¿Okay? Todo ese capítulo 12 hasta el versículo 13 es una exhortación a la perseverancia en medio del sufrimiento. Esto es para animarnos, my friend. Esto es para estar contentos, estar alegres, para tener paz. Paz en el Señor, porque somos sus hijos. Y nos ama y nos quiere para Él. Para que seamos felices de verdad, sobrenaturalmente felices. La segunda enseñanza que devengamos de este versículo 6 de la carta a los Hebreos, capítulo 12, es la siguiente. Debemos poner nuestra atención en el Señor. ¿Escuchaste bien? Debemos poner nuestra atención en el Señor, que nos ayuda a sobrellevar la corrección. La disciplina, castigo, como lo quieras llamar. La corrección del Señor. Puesta nuestra atención en el Señor. No aquí abajo. No en las casitas, los carritos, el dinerito, las ropitas, las casitas. Eso está bien. Pero recordemos que a través o por la virtud sobrenatural de la esperanza, siempre estamos aspirando
a los bienes eternos. Y por eso es necesario que desarrollemos esta visión sobrenatural, ¿okay? Para que entendamos mejor, un poquito mejor, ¿okay? Lo maravilloso que es ese amor de Dios para nosotros. No me quiero extender mucho, así que esta segunda enseñanza del pasaje bíblico lo resumí en 3 puntos. Primero, número 1, considera que tienes ejemplos y testigos del seguimiento de Cristo en medio del sufrimiento. Entonces ahora tenemos que ir al versículo 1 de este capítulo 12. Primero, el capítulo 11 está haciendo mención de los grandes campeones de la fe, ¿okay? Que como eran campeones de la fe, como tenían la fe verdadera, esa fe los llevó a perseverar y a hacer cosas tremendas, viendo de lejos lo que nosotros ahora tenemos de cerca, ¿okay? Que es el Evangelio de Jesucristo, ¿okay? Así que lo primero es considerar, ¿okay? Escúchame bien, para poner nuestra atención en el Señor y que nos ayude a sobrellevar, ¿okay? Esas cosas malas que no nos gustan, pero que Dios permite, ¿okay? O que Dios provoca para nuestro bien, tenemos ejemplos y testigos del seguimiento de Cristo. Versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. ¿Ve cómo es esto para darnos ánimo? Para que estemos más conscientes de ese amor, de ese cuidado especialísimo de nuestro Padre Dios. 2. Fíjate del ejemplo del Señor Jesús. Nada más y nada menos. Fíjate del ejemplo del Señor Jesús. Ahora en el versículo 3 del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo, en quien tú y yo nos vamos a fijar de ahora en adelante para resistir y para avanzar y para aprender, aún a través de esa corrección, en Cristo el Señor. En Cristo el Señor. Ahora bien, para que tengamos más en claro, ¿okay? En qué estampa, si quieres, en qué momento más especial nos vamos a fijar del Señor Jesús, para devengar inspiración para nuestra fortaleza. Isaías 53, yo sé que algunos cristófilos estaban pensando cuando anuncié este punto. Isaías 53. A partir del versículo 4, pon mucha atención para que tú veas, ¿okay? Que esto que estamos pasando por este breve tiempo que nos toca estar en este mundo, no es nada. Podemos inspirarnos y tomar fuerzas del ejemplo y de la compañía del Señor Jesús, que llevó sobre él el castigo. Y ese es el único castigo de Dios que yo no quiero, mi hermano. Ni tú tampoco lo quieres. Y de eso nos ha librado Jesucristo. Entonces podemos inspirarnos en Él. Pero para eso tú y yo tenemos que fijarnos en el Señor. Cito. Y con todo eran nuestras dolencias las que Él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y con sus cardenales, llagas, heridas, hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos. Cada uno se marchó por su camino y Dios descargó sobre él la culpa de todos los hombres. Fue oprimido y él se humilló y no abrió su boca. Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por la rebeldía de su pueblo ha sido herido. Para tu bien y el mío, mi hermano, qué maravilla. Y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Él no lo merecía, Lo merecía yo. Pero el Señor Jesús, por su sacrificio, para manifestarnos el amor y la misericordia de Dios, cargó sobre sí la justicia
justicia, el descargue de la justicia divina. Por eso sigue diciendo el versículo 10, mas plugó a Dios o quiso Dios quebrantarle condolencias. Quiso Dios quebrantarle condolencias. Y se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días. Y lo que plazca a Dios se cumplirá por su mano. Por eso le daré su parte entre los grandes. Recuerden que hacía mención al capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Sigo. Y con los poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos, el tuyo y el mío también, e intercedió por los rebeldes. Mira dónde llegó el Señor, ¿eh? Hasta dónde llegó para lograr entonces esa glorificación que nos comparte con nosotros. Ya lo decía el Señor en el capítulo 17 de San Juan. La gloria que tú me diste, el Señor Jesús hablando con su Padre, la gloria que tú me diste, yo se la doy a ellos. Esta fue la gloria que nos ganó, my friend. Alabado sea Jesucristo. 3. Punto número 3 de esta segunda enseñanza de este pasaje de la carta a los Hebreos. Considera que no has llegado a ningún extremo, o sea, que puedes soportar para tu bien. Sí, no hemos llegado al extremo. Todavía nos queda. Y podemos. No yo, no tú, como dice San Pablo, sino la gracia de Dios contigo y la gracia de Dios conmigo. El mismo apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que nada vendrá que sea mayor o superior a nuestras fuerzas, y todo esto si estamos en gracia, o sea, en amistad con Dios. Tenemos esa garantía de parte de Dios, ¿okay? Por eso decimos, nada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos ciertos, estamos seguros. ¿Ve cómo esto que es una mala noticia para el mundo y para muchísimos cristianos, protestantes y católicos? Eso del castigo, la corrección de parte de Dios a sus hijos que ama, que hay que hacer la aclaración, nos debe dar gozo y producir esperanza, ¿okay? Y colmarnos de paz, porque somos hijos legítimos, no ilegítimos, y por lo tanto conocemos a nuestro Padre, que se ha dado a conocer en Cristo. Tercera enseñanza de este versículo bíblico que estamos analizando. Ten ánimo, ten ánimo. Y yo aquí medio de forma jocosa puse, tómalo por el lado amable. Tómalo por el lado amable. Esa es la tercera enseñanza. Tómalo por el lado amable. Seguro. Mira, otra vez el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Seguimos en el contexto para que vean la solidez de esta doctrina. Ahora en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, a partir del versículo 11. Vamos hasta el 13, miren. Cierto que ninguna corrección es de momento agradable, sino penosa. Claro, lo aceptamos. Pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas entumecidas, y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino más bien que se cure. Hay que tomarlo por el lado amable. Tenemos que levantarnos en medio de la tristeza esta, en medio de cualquier situación. Tenemos que levantarnos porque estamos del lado del que ya venció, Y todo esto es propósito y plan de Dios para que nos desarrollemos en la fe, para que seamos incluidos en esa lista de grandes y campeones de la fe del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Me llamó mucho la atención cuando estudiaba esto para ustedes. Encontré una frase anecdótica de Santa Teresa de Ávila, cuando en un momento llegó a decir, Señor, no me extraña que tenga tan pocos amigos. No me extraña que tengas tan pocos amigos si así tratas a los que tienes. Un sentido del humor que tenía esta mujer. Una mujer regia, una mujer con un carácter
fuerte, pero a la misma vez tan sensible y con tan buen humor. Seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos a un Padre que nos ama como muchos de nuestros padres no nos llegaron a amar. Y por eso más contentos debemos estar. Mira, si conociéramos la palabra de Dios, no nos quejaríamos tanto, ni seríamos tan sensibleros, ni tendríamos complejo de víctima, ni nos avergonzaríamos frente al mundo, ni nos avergonzaríamos frente al mundo, proponiéndoles a ellos a un Dios que en realidad sería un mal padre, al Dios de la Sagrada Escritura, al Dios de nuestra maravillosa fe, de nuestra santa religión. Hay que proclamarlo, hay que proclamarlo, hay que mostrarlo, hay que anunciarlo. ¿Okay? Según Él lo ha revelado y lo ha prescrito que lo hagamos. Seguro, ¿para qué cambiarlo? ¿Para qué variarlo? ¿Para caerle bien a quién? Le vamos a caer al mundo engañando al mundo. Y cuando ellos se den cuenta, cuando estén en ese gran juicio particular y final, y se den cuenta de a dónde llegaron ellos por culpa nuestra, de nuestra timidez o nuestra cobardía o de nuestro complejo. Imagínate eso. Por eso, de hecho, nuestro pasaje es parte de esta sección del capítulo 12 de la Carta a los Hebreos para que recobremos el ánimo, para que estemos contentos en medio de todo. Todo obra para bien. Aguántame un poquito más porque te quiero otra vez abrir mi corazón. ¿Recuerda cuando citábamos a San Pablo? El aguijón en su carne, las bofetadas que le daba el demonio. ¿Recuerdas eso? Yo no sé si tú has pasado por esa experiencia. Yo la he pasado. Claro, a mí a mí no me gusta hablar de mis cosas privadas, ¿okay? Y ustedes no son mi confesor. Pero pasé por un momento terrible, que me sucedió algo que yo francamente pensaba que no lo merecía. Que aquello por lo que yo estaba pasando era culpa de mi crianza o de mis problemas concebidos en la niñez o de reacciones humanas ante situaciones que no había confrontado bien del todo. Así que, Señor, ¿por qué tú me tratas así? Quítame esto. Recuerdo una vez fui a visitar un pueblo, una ciudad en México. Y yo recuerdo, fui invitado por el ayuntamiento de la ciudad para hacer una conferencia magistral sobre la Semana Santa. Por supuesto, yo me hospedaron en el mejor hotel que tenía y yo muy agradecido, pero agobiado por ese aguijón en mi carne. Ese emisario de Satanás que me abofeteaba. Y yo recuerdo que caí al piso. Y comencé a gritar y comencé a llorar. Yo me olvidé del mundo. ¿Okay? El doctor Fernando Casanova, invitado de honor por el ayuntamiento de aquella ciudad, estaba en el piso comiendo polvo, ¿okay? Dando puños en el piso y llorando a lágrima viva y suplicándole: Señor, quítame esto, Señor, ya está bien. Y fue entonces que vino a mi mente las palabras de San Pablo. Eso es lo bueno de estar en comunión con la santa palabra de Dios, de guardar relación con la palabra de Dios, porque aunque no estemos bien del todo, la vía de comunicación queda abierta a través del superlibro, my friend. Nunca te apartes de la Sagrada Escritura, A veces te van a pasar la manito, a veces te van a besar, a veces te van a acariciar y a veces te van a empujar. Y a veces te van a decir que no, como me dijo el Señor. No, Fer, hijo mío, yo te amo. Que mi gracia te sea suficiente, porque ahora mi poder se va a manifestar en esa debilidad tuya. Yo recuerdo que grité tanto que hasta mandaron las personas que estaban en los cuartos cerca, mandaron a llamar a la gerencia del hotel y allí fueron a ver: don Fernando, ¿qué le pasa? ¿Usted está bien? ¿Qué podemos hacer? Pasando tremenda humillación. Pero ¿saben qué? Otro de mis salmos preferidos, el Salmo 119. Ahora ustedes van a ver por qué este es uno de mis salmos preferidos, porque aquí me retrato yo.
Aquí estoy yo metido en este Salmo 119. Mira, dame un poquito de tiempo, porque esta palabra de Dios, esta palabra divina, puede sostenerte en este momento y puede ayudarte a sobrellevar esa situación por la que quizás estás pasando, my friend. Mira lo que dice el versículo 71. Un bien para mí ser humillado. Un bien para mí ser... Esto no lo entiende el mundo. Esto un hombre carnal no lo puede entender, pero tú sí lo puedes entender. Un bien para mí ser humillado, para que aprenda tus preceptos. Para que aprenda tus preceptos. ¿Por qué? Versículo 75. Señor, yo sé que tus juicios son justos y con justa razón me afliges. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Versículo siguiente, 76. Sea tu amor consuelo para mí. Bástate de mi gracia, chico. Que tu amor llegue a ser consuelo para mí. Por eso estamos pasando muchas veces por lo que pasamos. ¿Okay? Para que el amor, el consuelo, ¿okay?, del Señor sea una realidad en nuestras vidas y podamos sentir el acompañamiento del Señor. ¿Por qué? Porque aquí se muestra la intención de Dios, el Señor, para nosotros. Por ejemplo, en el versículo 80 de ese salmo, sea mi corazón perfecto en tus preceptos. A eso nos quiere llevar el Señor. A que nuestro corazón sea perfecto en tus preceptos para que no sea confundido. No te confundas más. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? El Señor está de tu lado. El Señor te ama y no te va a dejar. Tenlo muy claro, que su poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Este canal y todo nuestro trabajo de evangelización se financia solamente con las aportaciones libres y voluntarias de hombres y mujeres que saben que es necesario que sigamos predicando y enseñando estos contenidos con este énfasis, tal y como has visto en este video. Si quieres que continúe y puedes ayudarnos, te invito a que vayas a la descripción de este video y hagas uso de PayPal para hacer una donación a este esfuerzo. Solo hay que ir a la descripción y aprovechar el enlace de PayPal. Si me ayudas, vamos a continuar. Vamos a mejorar y a expandir este mensaje. Gracias, muchas gracias por tu ayuda. Y a todos ustedes, de todo corazón, les deseo paz.